Muchísimas gracias, don Samuel Doria Medina, por aceptar esta entrevista con Brújula Digital. Muy buenos días, Raúl, y muy buenos días a toda tu importante audiencia. Quería empezar esta entrevista con el trágico fallecimiento del sargento Filomeno Choquehuanca, el primer uniformado que muere en el país a causa del coronavirus. Esto se debe en parte a que la policía y quienes están en la primera línea de enfrentar la pandemia no tienen apropiadamente medidas de seguridad. No creo que sea esa la causa, Raúl. Lastimosamente en esta pandemia, las fuerzas del orden, los médicos, las enfermeras, las fuerzas armadas, son los que enfrentan mayor riesgo, mayor reto, ¿no? Eh, si vemos, si vemos las estadísticas, en nuestro país la tasa de mortandad es muy baja, ¿no? Ayer yo veía una estadística que dice que en Francia han muerto 430 personas por cada millón, en Italia 460 por cada millón de habitantes, y en Bolivia han muerto 4 por cada millón de habitantes. Obviamente una cosa son las estadísticas, porque la muerte de una persona es pues una tragedia para una familia, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos que hacer todo lo posible para evitar que haya la menor cantidad de muertes. Sin embargo, si vemos lo que está pasando en otros países, lastimosamente ese es el riesgo que están corriendo nuestros policías, nuestros médicos, nuestras enfermeras, que se infectan. Yo he visto a todos los policías con su barbijo, muchos en puestos de control con guantes, pero en fin, sabemos que eso disminuye, pero no elimina el riesgo de contagio, ¿no? Correcto. Eso me lleva a otro tema que es el de las pruebas. En otros países se hacen muchas más pruebas que en Bolivia. En Bolivia, según el informe que ha dado el ministro de Salud, hasta el fin de semana pasado se habían realizado 3.900 pruebas, es decir, alrededor de unas 200 por día. Pero aquí al lado, en Perú, hay 11.000 pruebas diarias, han logrado esa cifra. Y también ahora ha habido una nueva norma del ministro de Salud que ha señalado que solamente se van a hacer pruebas a los que sean sintomáticos, no a los asintomáticos. ¿Tendrá que ver esto también un poco con el subregistro? Es decir, hacemos menos pruebas y por lo tanto también tenemos menos capacidad de detectar más casos. No seas mal pensado. No, no Raúl, digo, tiene no que digo ver. que, perdón, he planteado la pregunta, pareciera que fuera una intencionalidad del gobierno, no, sino que al hacer menos pruebas, también se detecta menos. Eso es lo que quería decir. No es así, definitivamente no es así, y lo conozco muy bien. Eh, hace unos días yo pregunté a la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, cómo iba la compra, porque creo que con una excelente decisión la presidenta ha dicho: el gobierno no compra nada, le pedimos a Naciones Unidas que compre, porque además Naciones Unidas tiene un departamento especializado, compra al por mayor, sabe en cuánto están comprando en Europa, en otros países. Entonces yo le pregunté a esta señora, que es la representante, sobre este tema. Y me dio una sorpresa, porque me dijo: el gobierno ha comprado 240,000 pruebas para hacer el test del coronavirus. Y la sorpresa que me dio además es de que vos recordarás que hará unas 2 o 3 semanas yo comencé un esfuerzo para que los empresarios puedan colaborar, puedan apoyar también en esta lucha, y logramos reunir algo así como 22 millones de bolivianos.
Y se dijo también que sea Naciones Unidas la que compre y que compre lo que más falta. Y me comentaba esta señora de que con ese dinero que ya está en poder de Naciones Unidas, se ha comprado más pruebas, se han comprado 70,000 pruebas adicionales. Entonces, si pones las 240 que compró el gobierno más estas 70, son 310,000 pruebas que van a ir llegando paulatinamente en el curso de las próximas semanas. No van a llegar las 310,000 todas juntas, pero me imagino que irán llegando en lotes de 30,000, 40,000 pruebas. Y es interesante ver que esta discusión no es solo en Bolivia, es en todo el mundo, ¿no? Hay una discusión en Estados Unidos entre el presidente, los gobernadores. En la Argentina, esta mañana yo veía las noticias. En la Argentina la principal noticia es que una casa de ancianos ha sido contagiada en la zona de Belgrano y hay 40 ancianos infectados. Y yo lo escuchaba al médico de esa casa de ancianos, que decía que el 7 de abril anunciaron al gobierno que había un caso sospechoso y no se hizo como en 10 días la prueba porque no habían pruebas en la Argentina. También he vivido el caso de mi hijo que se contagió coronavirus en Irlanda y como él es muy joven, él tiene 22 años y no tuvo un ataque muy fuerte, tenía temperatura, tenía dolor en el pecho, pero cuando él fue a hacerse un análisis, le dijeron, no, usted tiene que ir a la fila porque no es un caso nivel 3 y tiene que ir a tal lugar y le van a dar una ficha para que usted se saque. Y él fue y le dijeron, seguramente le van a tener que hacer el análisis en una semana porque usted es el número 65,000 en la fila. Entonces, o sea, yo creo que esta situación de que no hay una disponibilidad, de que no se puede pensar en hacer a todos, porque los asintomáticos que tú decías, somos todos. Potencialmente podemos estar contagiados todos y no tener síntomas. Y eso ocurre con 80% de la población. Entonces, pensar que se va a hacer análisis al 80% de la población no es factible, porque también lo escuché al ministro de Salud en algún momento que decía, sí, a una persona se le hace una prueba hoy, sale negativa y puede ser que se contagie mañana. Entonces, habría que ir haciendo varias veces las pruebas. Entonces, no es posible pensar en que se va a hacer pruebas masivas. Además, hay una discusión. El principal test es este test molecular, que es un test que tiene una alta probabilidad de éxito de detectar la enfermedad, y que cuesta alrededor de $20 en el mercado internacional. Eso es lo que cuesta. No es muy caro, no hay razón para pensar que no se compre porque es cara. Y esa es la principal prueba que se está haciendo. Hay otras pruebas, hay una prueba rápida, que también tengo entendido que hay alguna cantidad de esas pruebas rápidas en el país, pero te da una tasa de éxito de 50%. Entonces, si te hacen una prueba rápida y te dice que no tienes, hay una probabilidad de 50% de que se hayan equivocado. Y hay otro análisis que ese también es muy interesante, que es el análisis serológico que se hace en base a una muestra de sangre, que lo están haciendo en Chile, y que no te dice si tienes o no tienes la enfermedad, te dice si tienes anticuerpos. Entonces, en Chile, para ir a muchos lugares te están dando un carnet de que eres inmune al coronavirus. Y ese carnet se emite una vez de que te hacen este análisis serológico,
que tengo entendido que es un poco más caro, porque es un proceso complejo y que se va a tener que hacer seguramente hacia adelante. Entonces, es un tema complejo, el tema este de los análisis, no es un tema simple, y hay la voluntad, diría yo, de todos los gobiernos del mundo de tener más pruebas, de poder hacer más pruebas, porque hay una demanda. Además, hay incluso una preocupación de que, ¿qué pasa si yo tengo síntomas y me quiero hacer la prueba y no hay la prueba, ¿no ve? Es parte de la preocupación de la población, pero por lo que he visto y como te digo, he participado incluso en la compra de esas pruebas con esa donación que hicimos con los empresarios. Te puedo decir de que van a haber cientos de miles de tests para coronavirus en Bolivia en los próximos días. Esa es una muy buena noticia. Ojalá que estas pruebas llegaran lo antes posible. Obviamente también hay este tema internacional de que muchos están tratando de comprarlas, pero es una buena noticia y seguramente con eso ya podremos también, por lo tanto, aumentar la cantidad de pruebas.